Bienvenidos a la conferencia sobre cómo funciona el cerebro de los ajedrecistas. Para explicárselo vamos a empezar con una pequeña representación teatral. Imaginen que son las 9 de la noche de un día cualquiera. Estamos a punto de cenar en el restaurante de un hotel donde se está jugando un torneo abierto internacional de ajedrez. La ciudad no importa, porque el ajedrez es universal, y lo mismo podría ser Londres, Johannesburgo, Buenos Aires, Pekín o Bilbao. Tanto Adriana como yo acabamos de jugar partidas duras y largas, y ahora, como hacen miles de ajedrecistas cada día en todo el mundo, las comentaremos mientras cenamos, sin tablero. No lo necesitamos, porque el ajedrez es para nosotros como un lenguaje materno. Me ha gustado mucho, Adriana, tu partida de esta tarde. Ahora te voy a decir por qué, pero bueno, vamos a llegar primero a la posición crítica, ¿no? Ha sido E4, E5, caballo F3, D6, D4, alfil G4, que es dudosa porque enseguida habrá que desprenderse de ese alfil, y entonces D por E5, alfil por F3, dama por F3, D por E5, y alfil C4, que está amenazando mate en F7. Y ahí tu rival ha jugado la buena, ha jugado dama F6. Pero ¿tú sabes en qué otra partida se llegó a esa posición? Sí, y lamenté mucho que mi rival no jugara también esa movida, caballo F6, la que hubiera sido, digamos, nos hubiera recordado en la partida de Morphy. ¿Recuerdas esa partida tan famosa? En la ópera. En la ópera, que ha trascendido por siglos todo el conocimiento, ¿no? Estaban en la ópera de París, sí, en un entreacto del Barbero de Sevilla. Y entonces estaba Morphy en un palco que estaba justo ahí, encima del escenario, que lo tenía alquilado el conde de Isouard, y entonces el conde invitó a Morphy, que era el mejor jugador del mundo en ese momento, y al duque de Brunswick. Estaban los tres en ese palco. Y entonces el conde y el duque jugaron en consulta contra Morphy. Y en esa posición jugaron, en lugar de dama F6, ¿te acuerdas, no? Sí, jugaron caballo F6. Y luego, luego Morphy hizo una amenaza de mate, jugó dama B3, amenazando la casilla de F7 con un alfil F7. Si los condes se hubiesen descuidado, pues habría sido mate muy rápido, ¿no? Y ahí los condes tuvieron un recurso defensivo bastante bueno, porque jugaron dama E7, que la idea es que si la dama blanca se come el otro peón que estaba atacando en B7, hay un jaque, exacto, un jaque con la dama negra en B4 y cambia las damas y alivia un poco la presión. Sí. Pero Morphy no tenía ningún interés en comerse ese peón y siguió desarrollando. No, por eso jugó caballo C3, que era mucho más ágil para aquel tiempo. Caballo C3 era una jugada más arriesgada también, ¿no? Y luego las negras se defendieron con C6. Sí, porque el caballo en C3 estaba apuntando hacia las peligrosas casillas D5, B5, y además otra idea de Morphy es llevar el alfil suyo a G5, clavando el caballo, y eso en combinación con los saltos del caballo blanco era muy peligroso. Por eso sus rivales juegan C6. Y además para que la dama que está en E7 defenda al peón de B7. B7. Exactamente, sí. Eso es. Y después las negras hacen otra jugada, ¿no? Después de C6, Morphy desarrolla su alfil. Alfil G5. Alfil G5. Y después las negras juegan B5. Que yo creo que es una jugada que a todos los aficionados se les escapa de las manos. Porque dicen, me está apretando tanto que me tengo que librar de esta presión del alfil y la dama en la diagonal, ¿no? Entonces juego B5 para comerme el alfil. Pero Morphy no tenía ninguna intención de mover el alfil de ahí a ninguna parte. No, Morphy nunca salía corriendo con las piezas, siempre era al ataque, porque esa era la época romántica, ¿no? Y jugó ahí caballo por B5. Sacrifica el caballo. Sacrifica el caballo. Caballo por B5, A por B5, C por B5, ¿no? Perdón, C por B5, sí, alfil por B5, jaque. Y jaque. Sí, eso es. Bueno, y ahora la única manera de defenderse de ese jaque que encuentran los condes fue el caballo que está en B lo mueve a D7. A D7, ¿no? Eso es. Y ahora hay una jugada muy bonita que es a la vez ataque y defensa, ¿no? Claro, el enroque largo. Enroque largo,
que estás atacando el caballo con la torre y has Sí. puesto tu rey en buen sitio, ¿no? Sí. Y nos estamos acercando a una de las combinaciones más bellas de la historia, ¿no? Es imposible no sonreír cuando uno se acuerda con esta partida. Claro, exacto. Y luego, claro, las negras lo que tienen que hacer es defender ese caballo que está tan amenazado y tiene que jugar torre de 8. O sea, Exacto. traer la torre. Y como verás, el rey empieza a quedar cada vez más aprisionado Sí, en el exacto, centro, el rey exactamente. negro. Y ahí empiezan los fuegos artificiales, ¿no? Sí. Sacrifica una torre en D7, ¿no? Torre por Torre. D7, Y ahora torre por D7. torre por D7 de las negras y trae la otra torre A a D1. incrementar la presión, a D1, ¿no? Qué nerviosos deberían estar los condes, ¿no? Claro, el conde y el duque dicen, nos está asfixiando. Entonces dice, bueno, vamos a intentar liberar un poco, desatascar esta posición. Entonces Sí. llevan la dama a E6, que primero ofrece el cambio de damas y además le da salida al alfil que está en F8. Sí, ¿no? a ver si por fin alguna vez juegas alfil, que creo que se va a quedar toda la partida muy guardada, ¿no? Exacto, y aquí viene la obra de arte, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué incomoda para dar jaque mate? Ajá, exacto. Es una buena pregunta, ¿no? Sí. Tú a tus niños se lo plantearías así, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasaría si no existiera, por ejemplo, el caballo? ¿Qué pasaría si no existiera la torre? Y así es como vamos enseñando a imaginar Claro, las hay que cosas. soltar la imaginación porque es lo que te puede dar lugar a firmar después combinaciones inmortales como esta, ¿no? Exacto. Porque primero juega alfil por D7 jaque, Y ahora caballo por D7, ¿no? el otro caballo por D7, y entonces ahora sacrificamos la dama. Dama B8 jaque. Pero aquí deberían sonar los redoblantes, porque es la mejor jugada que yo he visto en ajedrez. Sí, una de las mejores combinaciones de la Sí. historia. Dama B8 jaque, caballo por B8 y torre D8 mate. Y en ese momento todo el público aplaudía. Claro, yo me imagino al conde y al duque contentos por haber perdido de esa manera. Da gusto perder así. Claro, porque probablemente intuyeron que estaban haciendo historia, que esa partida iba a ser inmortal y que muchos años después, en el siglo XXI, en un congreso sobre educación y pensamiento en Bilbao, resulta que iban a empezar reproduciendo esa partida, ¿no? Sí. Bueno, vamos a explicarlo un poco más. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, sobre todo teniendo en cuenta las cosas tan interesantes que hay en otras salas. Esto que acabamos de hacer, esta pequeña representación, tiene el sentido de explicar la diferencia entre memoria lógica o memoria fotográfica. Adriana y yo, o por lo menos yo, y creo que más o menos Adriana también, no nos hemos aprendido esa partida, digamos, de memoria como si fuéramos loros, sino que la vamos reproduciendo en la mente atendiendo a conexiones lógicas de ataque y defensa entre las piezas. Una pieza va a un sitio porque va a hacer algo concreto, o porque para una amenaza concreta, o porque amenaza algo, porque se defiende, porque ataca. Por tanto, no estamos memorizando las jugadas porque sí, sino la causa de por qué van a esa casilla es lo que nos permite reconocer y recordar la partida entera. Solamente hay algunos privilegiados, una persona de cada muchos millones, que tiene una memoria fotográfica, digamos, extrema, que le permite leer un libro muy rápidamente y luego acordarse de lo que dice la línea 5 de la página 138. Eso es la memoria fotográfica, pero eso es un don que tiene muy poca gente. Nosotros más bien, Adriana, desarrollamos mucho la memoria lógica, ¿no? Sí, conectamos las ideas. Bueno, primero, buenas tardes. Conectamos las ideas unas entre otras, las piezas unas entre otras y asociamos mucho patrones. Es decir, tenemos claro algunos patrones y conectamos con otros. Es básicamente lo que funciona, ¿no? Pero hay algo muy interesante y es cómo se lo enseñamos a los niños, Leoncho. Con los niños lo que vamos haciendo para que puedan ir calculando, ir imaginando todas estas posiciones y sobre todo sean capaces de recordar la posición final que queda después de hacer una secuencia de jugadas, nos condice a hacer es un proceso muy paulatino. Primero hacemos que imaginen 2 jugadas. 1 o 2 jugadas. Eso que parece tan sencillo, pues no lo es cuando hablamos de niños de 3 y 4 años de edad. Y para ello lo que hacemos es que nunca movemos las piezas para pensar.
Esa es la clave. Nunca se mueven las piezas para pensar. Lo que se mueve son las ideas, el cerebro, la mente, la imaginación, pero no movemos las piezas. Ese es un error típico dentro de los profesores cuando estamos iniciando en ese mundo de la educación y el ajedrez. Es tratar de mostrar paso a paso cómo suceden las cosas, y aquí es al revés. No movemos nada para que realmente podamos pensar. Por cierto, ¿cuántos de ustedes saben mover las piezas? ¿Saben cómo se mueven las piezas? Bien, entonces habrá todavía más que sepan mover los peones solamente, ¿no? Sí, y si no, hacemos un curso rápido de cómo se mueven los peones, ¿no? También. También ¿no? puede ser. También puede ser. Bueno, pues quería mostrarles cómo se mueven los peones, que es una manera muy sencilla. Cada peón al comienzo se puede mover una casilla o 2 casillas, es muy sencillo. Ese podría avanzar una casilla o 2 si quisiera. Este podría ser una si quisiera o 2, nunca caminan para atrás. Y otra de las ideas que hay que tener en cuenta cuando uno mueve los peones es que capturan en diagonal, o sea, avanzan hacia adelante únicamente en dirección recta, y a la hora de capturar, capturan en diagonal. Así, este peón puede capturar a este. ¿Alcanzas a verlo? ¿Sí? Bueno, y ahora quiere decir que el otro peón, si quiere, puede capturarlo también. Puede capturarlo en diagonal. ¿Es claro? ¿Sí? No se preocupen, no había que saber jugar ajedrez para venir a esta charla. Bueno, ahora lo que quisiéramos mostrarles es el tipo, digamos, de ejercicios que podemos hacer también con los niños y las capacidades que vamos desarrollando poco a poco como ajedrecistas. Podríamos jugar con el público, ¿no? Una partida solo de peones. ¿Necesitamos un voluntario o lo hacemos que cada uno vaya diciendo una jugada? Como quieras. Simplemente lo que vamos a hacer, más, ¿no? sí, lo que vamos a hacer es jugar una pequeña partida solo de peones. Vamos a imaginar que el rey está estático y en esta partida no se va a poder mover el rey, ¿de acuerdo? Para que no pensemos en el rey. Las jugadas se dicen utilizando como un plano cartesiano. Es simplemente si avanzas un peón al centro, el peón de la blanca, pues dirás E4, E5, caballo F3, F3, etcétera. Es decir, si este peón avanza un paso, la jugada es H3, y si avanza 2 es H4. Es así de fácil. Así de fácil. Solo que ahora yo jugaré con ustedes como equipo, pero no voy a mirar el tablero. ¿De acuerdo? Cuando estén a punto de ganarme, se acaba el ejercicio. Tenemos que explicar por qué hemos puesto ahí a los reyes. Eso es un problema técnico que tiene el programa que estamos utilizando, que como es alemán, es muy riguroso. Entonces, al ser muy riguroso, dice que no se puede jugar al ajedrez sin reyes, y por tanto no nos deja quitar los reyes del tablero. Pero ustedes imagínense que no están los reyes en el tablero, están solamente los peones. Entonces, ¿tú juegas con blancas? Sí, sí, bueno, con pues blancas. Vete cantando la primera jugada. E4. E4. ¿Alguien quiere hacer la primera jugada con negras? Sí, por ejemplo. E5. ¿Adriana? D3. D3. ¿Quién quiere hacer la segunda con blancas? Perdón, he dicho con blancas, no, con negras. F6. ¿Adriana? G3. G de Gerona 3. ¿Voluntario? No sean ustedes tímidos, solo hay que mover un peoncito, no se trata de... G de Gerona 5. Adriana. H4. H4. ¿Voluntario? ¿Sí? G de Gerona 4. ¿No querías comértelo? Qué lástima. Adriana. C3. C de Coruña 3. ¿Voluntario con negras? ¿Sí? ¿Perdón? C de Coruña 6. D4. D de Dinamarca 4. ¿Alguno más? Sí. A de Argentina 5.
D por E5. D por E5. Esta es fácil. ¿Quién se atreve? F por E5, ¿no? Sí. F por E5. ¿Invitamos a sacar el móvil, Leoncho? ¿Perdona? ¿Quieres que saquemos el móvil para tomar una foto? Ah, bien. No precisamente a mí, al tablero. El ejercicio que vamos a hacer, si ustedes quieren comprobar que aquí no hay trampa ni cartón, pueden sacar con su móvil una foto de la posición tal como está en ese momento, para compararla con algo que va a ocurrir después. Bueno, ya tienen la foto. Ahora le pido a Víctor que nos ponga un tablero completamente vacío. Víctor, Y ahora, un momento, que tiene que estar completamente vacío. No, borrar tablero. Ahí, eso es. Y ahora le pido a Adriana que vaya dictando la posición última que había en el tablero. te voy a dictar, Víctor, los peones blancos. Peones blancos en H4, H4, G3, G de Gerona 3, F2, F de Francia 2, E4, E de España 4, C3, C de Coruña 3, B2, B de Barcelona 2, A2. A de Argentina 2. Ahora te voy a dictar los peones negros. ¿Sí? H7, H7, G4. G de Gerona 4. Dice que no se quiso comer mi peón, ¿no? G4. Ese peón que no quería comerse el mío. O sea, de G4, momento ¿no? dijiste H7, G4. Sí, sí, Bien. yo estaba bromeando. Ahora, E5, E de España 5, D7, D de Dinamarca 7, C6, C de Coruña 6, B7, B de Barcelona 7, A5. A de Argentina 5. ¿Es todo? Bueno, si me equivoco, pues es un tema de inteligencia visual espacial. Bueno, ahora, Víctor, podemos poner darle pero falta poner los reyes porque si no, no te va a permitir ponerlo en grande. Pon los reyes en E1 y en E8. Eso es. Y ahora darle a OK. Y ahora hay que comparar esta posición con la que tienes guardada de antes, a ver si es la misma, que es la que tienen ustedes en su foto. Aquí es cuando rezo, ¿no? ¿Es la misma? Es la misma, ¿no? Sí, es simple. Vale. Lo que mostramos o queremos mostrar al hacer este tipo de ejercicio es que es absolutamente sencillo. Cualquier persona lo puede lograr, cualquier niño lo puede lograr, sencillamente con una metodología adecuada a través del ajedrez. Lo interesante de hacer estos ejercicios es que luego por transposición, por transferencia, lo puedes aplicar en otras disciplinas. Es decir, generar la capacidad de imaginar posiciones, imaginar que la realidad se mueve sin que la tengas que mover de manera concreta para que veas nuevas circunstancias, nuevas situaciones. Es decir, volviendo a lo de memoria lógica y memoria fotográfica, agárrense a la butaca porque se van a caer con lo que les voy a decir ahora. El récord del mundo de partidas simultáneas a ciegas, o sea, con los ojos vendados, está en 46 a la vez. Hay un alemán que ha sido capaz de jugar 46 partidas a la vez con los ojos vendados y acordarse en todo momento de dónde están todas las piezas de 46 tableros. Obviamente, ese hombre tiene memoria fotográfica, que es el don que yo les decía antes. Pero como bien dice Adriana, cualquier ajedrecista de un cierto nivel, hombre, no alguien que acaba de aprender a jugar, pero alguien, por ejemplo, que juegue el campeonato de Vizcaya en cualquier categoría, puede jugar una partida a ciegas, una, bastante bien. Y si se entrena, puede jugar varias, también con un cierto nivel de calidad. ¿Por qué? Por lo que les decía antes de la diferencia entre memoria lógica y fotográfica. Por ejemplo, si yo hubiera hecho lo que Adrián acaba de hacer, seguramente el resultado sería el mismo o parecido. Pero si a continuación uno de ustedes que no tenga ni idea de ajedrez, que no sepa ni cómo se mueven las piezas, me pone en un tablero una posición que se le ocurra, con un montón de piezas al tuntún, ¿no? Y me da
un minuto o dos para intentar acordarme, seguro que voy a cometer varios errores. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo otro? En que en lo otro no hay ninguna lógica en la posición. Alguien las ha soltado ahí en el tablero, pero no tienen ninguna conexión lógica. Mientras que aquí, o si ustedes me ponen una partida del Campeonato de Mongolia de 1957, que sea imposible que yo conozca, pero es una partida de verdad, jugada entre dos jugadores que jugaban con lógica, y me vuelven a dar un minuto para memorizarla, seguro, o casi seguro, que soy capaz de memorizarla por entero. Es decir, porque yo no tengo memoria fotográfica, tengo memoria lógica. Esta es la cuestión. Otra cosa, Adriana, que llama mucho la atención a la gente, que digamos no es especialista en ajedrez, es que ahora ya no hablamos de jugar a ciegas, ahora vamos a hablar de jugar viendo el tablero. Es cómo es posible que un gran maestro, por ejemplo, o no hace falta serlo siquiera, puede jugar contra 25, contra 30, contra 35 a la vez a toda velocidad y además luego recordar buena parte de las partidas que ha jugado, ¿no? Sí, es algo curioso que llama la atención a todos. Vas jugando en cada tablero, vas haciendo una jugada, pero lo importante es que cada vez que haces una jugada y pasas al siguiente tablero, cierres este capítulo. Ahora solo piensas en este. Y igual harás aquí, igual harás allá. Lo importante es que no esté uno permanentemente divagando en lo que podría haber jugado en la partida de atrás, porque entonces no se mantiene concentrado en lo que es. Aquí juegan esas partidas simultáneas algo muy impactante, que es la intuición. Como hay tan poco tiempo para pensar, casi que solamente lo que dures en caminar, no es nada más, ¿cierto? Porque si te tardas mucho, pues los jugadores se aburrirán, ¿no? Lo que tendrás que hacer es acudir mucho a la intuición y a los conceptos, digamos, globales del ajedrez. No tienes que concentrarte en cada jugada a fondo, sino mucho la intuición y mucho, digamos, que obviamente cuando hay una posición complicada, acudir a la velocidad del análisis que uno puede llegar a adquirir gracias a una formación ajedrecística. Es eso, pero ya quiero jugar. Bueno, pues entonces ahora como esto es un taller, necesitamos la participación del público. Y como han caído en el truco de decirme la verdad cuando he preguntado cuántos sabían mover las piezas, pues ahora ya sé que tenemos más que suficientes voluntarios, porque ahora necesitamos 5 para poder jugar contra Adriana. Aclaro una cosa, para que no se asusten. Nadie va a ser cruelmente derrotado por Adriana. Se trata simplemente... Al revés tampoco, ¿no? Se trata de subir simplemente al escenario, hacer las primeras jugadas de una partida hasta cierto punto, y eso lo utilizaremos como apoyo para que Adriana nos explique cómo funciona el cerebro de un ajedrecista cuando está jugando simultáneas. O sea que nadie va a ser derrotado, no vamos a llegar al final de la partida en ningún caso, entre otras cosas porque no tenemos tiempo. O sea que 5 voluntarios, por favor, que sean tan amables de subir por aquí, simplemente para ayudarnos en eso. Pero tienen que jurar que tampoco me van a ganar. Claro. A veces se lleva unas sorpresas, efectivamente, en este tipo de situaciones. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, tenemos 2... Ay, muchas gracias. Muy amable. Por favor. No, tenemos 3. Bien, ¿nadie más se atreve? ¿Cómo estás? Bueno, si nadie más se atreve, Chema y Víctor, creo que vamos a recurrir a vosotros, que tanto nos ayudáis en otras cosas, también en esto. Bien, entonces, Adriana, si te parece, mientras tú ya has empezado, Adriana ya ha hecho la primera jugada con blancas. Si quieres colocarte aquí... Ellos que se distribuyan por los tableros, que vayan jugando, y yo les cuento algunas cosas relativas a esto mientras las partidas avanzan lo suficiente como para que Adriana nos cuente cómo piensa. Dentro de un rato vamos a ver cómo piensa Adriana. Pero antes les cuento alguna anécdota relativa a esto que es interesante. ¿Se puede correr esto? ¿Lo tenemos claro? Sí, solo que si corremos este un poquito, se pondrá en la mitad y se nos cae, ¿no? Bueno. Bien. ¿Lo tenéis? Sí. Bueno, pues adelante. Bueno, pues vas haciendo tu jugada, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa, por ejemplo, sobre Bobby Fischer, sí, que para muchos es el mejor jugador de la historia, ¿no?
Y él una vez estaba jugando unas simultáneas así, pero contra 30 o 40 a la vez. Y uno de sus rivales, que no era muy ducho en ajedrez, le comentó a un amigo que estaba detrás de él viendo la partida, le dijo, pero es imposible que este tío se acuerde de dónde están las piezas en los 40 tableros. Eso es imposible. ¿Cómo se va a acordar? Y entonces, ni corto ni perezoso, este hombre agarró un alfil que Fischer ya le había comido, estaba fuera del tablero, y lo puso dentro del tablero, en la posición. Con lo cual pasaba a tener una pieza más de las que en realidad tenía. Llegó Fischer, que como ocurre aquí, pero de otra manera, los tableros estaban puestos en un cuadrado, llegó Fischer delante de él, hizo su jugada y siguió. Entonces este hombre se puso muy contento y le dijo a su amigo, ¿ves? He engañado a Fischer, ya te decía yo que era imposible que tuviera esa memoria, ¿no? 4 o 5 movimientos después, llegan a una posición en la que Fischer puede comerse ese alfil, el que ya se había comido antes. Entonces esta vez se lo come otra vez, pero en vez de dejarlo en la mesa, se lo mete en el bolsillo y se marcha. Ahora bien, para jugar este tipo de exhibiciones, más complicadas que esta, con muchos tableros y más tiempo, obviamente hay que estar muy concentrado. Y estar muy concentrado a veces no es tan fácil, porque tu vida privada, tus emociones, tus problemas te pueden afectar, ¿no? Entonces, es muy importante, antes de salir al público y empezar una exhibición como esta, hacer una especie de limpieza mental para concentrarse. Esto me recuerda una anécdota que le pasó a uno de los mejores jugadores del mundo de mediados del siglo XX, Bronstein. Bronstein, un día, llegó a su partida de torneo, no eran simultáneas, era una partida contra un rival concreto. Entonces se sentó y tardó 40 minutos en hacer la primera jugada. Y luego ganó brillantemente. Entonces, al acabar, su rival le dijo, maestro, no quiero importunarlo, pero ¿le importaría explicarme por qué demonios ha tardado 40 minutos en decidir cómo iba a empezar la partida? Y dice, no. Es que no conseguía recordar dónde había puesto las llaves de mi casa. Y hasta que no me he acordado, no podía concentrarme en la partida, ¿no? Después de exhibiciones de este tipo, es bastante normal que el gran maestro, el maestro que las da, vaya a su casa y sea capaz de acordarse, quizá no de todas las partidas. Curiosamente aquí influye, si tu rival juega muy mal, o sea, si apenas sabe mover las piezas y poco más difícil acordarse de esa partida, porque esa partida tiene poca lógica. Pero si tu rival juega razonablemente bien, entonces como sus jugadas tienen lógica, es frecuente que si Adriana, en vez de estar jugando contra 5, jugase contra 25, luego llegaría a su casa y se acordaría, como digo, si no de todas, de casi todas las jugadas de todas las partidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para nosotros, los ajedrecistas, el ajedrez, como decía la voz en off al principio, es como un lenguaje materno. Nosotros estamos ligando todas esas jugadas en una lógica. Yo le hice esta que amenazaba esto y él se defendió jugando esto y entonces esa es la idea, ¿no? Adriana, ¿cómo vamos? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo van esas partidas? Hay algunas partidas, si quieres, espera que está un poquito concentrado. Aquí. Algunas partidas que se parecen, ¿sabes? ¿Recuerdan la partida que mostramos con Leoncho de Morphy? Bueno, hay 2 partidas que se parecen. Al comienzo eran estas, y luego el tercer tablero y el cuarto tablero. Hay partidas que por semejanza, digamos que lo podemos jugar más rápido. Hay unas partidas en donde tengo una pieza de más por allí, ¿no? Y entonces eso ya me hace un poquito más feliz. Y ya estamos empezando al medio juego, es decir que ya voy a tener que, digamos que hay que inventar ya ahora estrategias, tácticas, porque ya estamos saliendo de la parte inicial de la partida, que es la apertura, que es un poco más mecánica esa primera parte, ¿no? Bien, entonces ahora voy a pedirte algo que creo que es especialmente interesante, que es que pienses en voz alta, para que así veamos cómo piensa Adriana Salazar. Y antes doy las gracias de todo corazón a nuestros 5 voluntarios por habernos ayudado a llegar hasta aquí. Muchas gracias. Gracias. Bien, ahora te toca jugar en las 5 posiciones
Y entonces intenta pensar en voz alta y decirnos cómo piensas tú en cada una de las 5. Ya intentar pensar está complicado, ¿no? Ahora en voz alta más difícil. Bueno, en esa posición el problema que tengo es que debo enrocarme rápido. Tengo algunas ventajas, y es que aquí podré capturar este caballo. Cuando tome por alfil, tomaré alfil, luego tomaré peón por peón, y si tomo peón por peón, juego dama por dama, y cuando tome con el alfil podré capturar este peón. O sea que ahí estamos un poco más solucionado, ¿no? El tema. Y ahora en esa posición me he capturado aquí un alfil, tengo un alfil de más. Luego lo único que tendría que hacer es sostener la posición, mover el peón del centro, sacar el alfil, atacar a la dama, sacar el caballo, y el tema está un poco más resuelto porque tengo más agilidad en las piezas y este caballo no ha salido. Aquí en esta posición, al haber capturado a las negras este peón aquí, tengo un poco más de ventaja porque esta estructura de peones es más difícil de sobrellevar para las negras, porque este peón no podrá avanzar y su dama tampoco podrá salir por allí. Lo único que tendría que cuidar un poco es que si enroco corto está aquí una columna abierta, que podría ser peligroso, pero como tengo ventaja podría sacar las piezas rápidamente y enrocar para el otro lado. Es una posición un poco más equilibrada también, ¿no? En esta posición es una posición típica. Este es algo que se llama la apertura italiana, y aquí no vamos a tener que pensar realmente porque ya corresponde a un estudio. Digamos que estas jugadas nos las sabemos, ¿no? Esto es una apertura italiana, y cuando yo saque el caballo, sencillamente es una variante que yo conozco, ahí sí que de memoria, más o menos unas 10, 12 jugadas más allá. Entonces no habrá que pensar, sencillamente estar alerta. Si él se equivoca, entonces habrá que inventar de nuevo algo, ¿no? Y aquí esta es una posición obviamente típica de la apertura italiana, entonces es continuar con lo que ya sabemos, ¿no? Es mucho más sencillo. Ahora, en todas las partidas en donde hay una posición de una pieza de más, lo único que voy a tener que hacer es sostener la posición, no cometer el error de regalar una pieza y jugar casi que intuitivamente, porque basta que simplemente vaya desarrollando las piezas de una manera coherente. Bien, y ahora quizá lo que nos falta por completar es explicar qué fundamento científico tiene esto. Y en ese punto estamos de enhorabuena, porque las tecnologías más modernas aplicadas al estudio del cerebro, es decir, la resonancia magnética funcional, la tomografía con positrones, y hay una más, la magnetoencefalografía, nos permite estudiar cerebros humanos mucho mejor que antes. Ahora empezamos a saber bastante más de lo que sabíamos del cerebro gracias a esas técnicas. Y varios científicos de diversos países del mundo están eligiendo los cerebros de los ajedrecistas como, digamos, cobayas para hacer este tipo de estudios, porque les parecen que pueden ser especiales. Vamos a poner exacto, aquí tenemos ya el PowerPoint. Se trata de explicar por qué un ajedrecista puede hacer todas estas cosas. Jugar una partida con un ritmo, un nivel de concentración altísimo durante 6 horas. Después vamos a ver un vídeo en el que es todo lo contrario. Se juega a un ritmo de 2 movimientos por segundo y toda la partida dura menos de 5 minutos. O jugar partidas a ciegas del estilo de lo que estábamos haciendo Adriana y yo en el restaurante antes allí. O jugar varias partidas simultáneamente, como hemos visto ahora. Pasamos la pantalla, por favor. Todas estas habilidades son propias de un ajedrecista y tienen que ver también con que hay unas partes de su cerebro que funcionan de una manera específica, distinta de las de otras personas. ¿Pasamos, Víctor? Bien, esto es lo que me sirve a mí un poco de guión para explicarles esos estudios. Esto de los patrones y las plantillas lo ha dicho antes Adriana. Nosotros, por el truco de los patrones, vamos a decirlo así, conseguimos ahorrar energía y ahorrar memoria. Voy a ponerles un ejemplo. Si a mí me dicen defensa Indobenoni, que es como se llama a una de las múltiples maneras que tienen las negras de empezar una partida, yo automáticamente, aunque no esté viendo ningún tablero, en mi cabeza tengo representadas estas piezas. Porque en la defensa Indobenoni el enroque suele ser siempre así. El rey está enrocado en este rincón con su torre al lado, el alfil está justo delante del rey, de esta manera, y el caballo aquí.
¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, aquí hay 7 piezas. Para ustedes, salvo que sean ajedrecistas, cada una de esas 7 piezas es una unidad de memoria, pero para mí las 7 son una unidad de memoria, con lo cual yo estoy ahorrando un montón de memoria y de energía. Para mí esto es un patrón de una sola unidad. Yo me acuerdo de las 7 a la vez. Y esto es lo que decía de Groot, que fue un investigador holandés que hizo unos estudios magníficos sobre esto. Mucho más reciente es Fernand Gobet, a quien yo además le dedico una parte enorme de mi libro. Grabé 3 horas de conversación con él en Londres. Y entonces Gobet va más allá y habla de plantillas. ¿Qué sería la plantilla? Pues sería esto más que yo también tengo una idea bastante aproximada de dónde están, probablemente, las piezas negras si las negras han hecho la defensa Indovenoni. Es decir, si yo las pongo como las voy a poner ahora, estaré muy cerca de cómo están las piezas negras en ese momento. No importa cómo están las blancas, eso es otra historia. Pero esto sería una plantilla. Puede haber diferencias. Tal vez esta torre en un momento dado todavía no ha llegado aquí, todavía está aquí, pero yo sé que va a venir aquí porque tiene que apoyar el avance de este peón, etc. Entonces, para mí, vuelvo a insistir, todo esto en realidad apenas ocupa 2 o 3 unidades de memoria. Para alguien que no es ajedrecista, acordarse de todo esto, pues es una unidad de memoria por cada pieza o peón que está recordando. Esos serían los patrones y las plantillas, y eso es lo que nos permite acordarnos de muchas cosas. Admicic lo que descubrió es que los aficionados utilizan, sobre todo cuando están jugando, la parte del cerebro que almacena los recuerdos más recientes. Es decir, como si cada posición fuera nueva. Mientras que los expertos, los grandes maestros, recurren a la parte del cerebro de los recuerdos más consolidados. Eso puede ser subconsciente. Yo puedo estar analizando una posición y no recuerdo conscientemente que hace 30 años jugué una partida parecida o vi una partida en un libro parecida a esta posición. Conscientemente no lo recuerdo, pero está ahí, en el disco duro, en algún sitio. Y por tanto estoy recurriendo a esa parte del cerebro, mientras que un principiante, por ejemplo, vería esa posición y estaría utilizando la parte de los recuerdos frescos, inmediatos del cerebro, ¿no? Esto es para ponérmelo más difícil, ¿no? Como un reto. A ver si... Bien, lo siguiente era... Ah, sí, lo de... El siguiente era... Ah, lo del defecto, sí. Hay un estudio muy interesante que podríamos explicar así. La inmensa mayoría de los seres humanos utilizan una cantidad X de energía cerebral para controlar las cuestiones básicas, las funciones básicas del cuerpo, o sea, respirar, mantenerse en equilibrio, ver. Eso ocupa una cantidad X de energía cerebral. La práctica frecuente del ajedrez nos permite, a los ajedrecistas, reducir el consumo de energía de esa parte del cerebro al mínimo imprescindible para que esas funciones sigan produciéndose, para poder respirar o mantener el equilibrio, estamos sentados, o sea que no es difícil, etc. Eso, la clave del asunto es que nos libera energía para poder concentrar el máximo de energía en el análisis de la posición que estamos viendo. Esta es, digamos, otra de las diferencias que han descubierto con esos estudios científicos. Y luego, esta de Tanaka es muy reciente, se publicó hace poco en varios sitios. Este japonés ha experimentado con cerebros de jugadores de ajedrez chino, o shogi, que es como se llama en Japón, que es distinto del ajedrez internacional, pero para efectos de lo que estamos diciendo vale lo mismo. Entonces ha descubierto que hay una parte del cerebro que es el giro cingulado, que si me pongo un dedo aquí en la frente y lo tiro hacia atrás, pues ocuparía todo esto. Entonces, según si el jugador está pensando en atacar o en defender, se activa una parte de ese giro cingulado. Cuando el jugador está pensando en atacar, se activa la parte de atrás.
Si está pensando en defender, se activa esta parte. Bien, esto tiene muchas aplicaciones que no nos da tiempo a detallar ahora, pero sirve, por ejemplo, en mercadotecnia a la hora de diseñar los envases de un producto para que sea más atractivo para el comprador, o cómo colocar los productos en un supermercado para que caigamos en la tentación de comprarlos, o en publicidad televisiva, cómo lanzar un mensaje subliminal que creo que ahora está prohibido, pero bueno, se puede, teóricamente, técnicamente sería posible, que nos incite a comprar un producto. Por tanto, pues estamos hablando de algo que, aunque se descubra a partir de cerebros de ajedrecistas, pues tiene multitud de aplicaciones, y lo importante de esto es que muy pronto vamos a saber del cerebro humano mucho más de lo que sabíamos hace 50 años, y los cerebros de los ajedrecistas pues están sirviendo para llegar a esas investigaciones. Quería comentarte algo, Leoncho, también, y es que la parte emocional también impacta en el cerebro de un ajedrecista. Cuando estamos jugando partidas y torneos, la parte emocional se vuelve esencial. He visto y he vivido en carne propia lo que significa estar atemorizado, lo que significa estar obviamente bajo presión de tiempo o con la angustia de un resultado en una partida, y ver cómo el cerebro sencillamente se bloquea. Yo creo que todos han sentido alguna vez lo mismo en otras disciplinas. Lo interesante es notar, o más bien aprender y detectar cuándo vienen esas emociones para hacer un poco como una camisa de protección para que el cerebro pueda seguir funcionando. Una cosa, Leoncho, que también te quería comentar es que como el ajedrez se juega de una manera lenta, pero también se juega en partidas muy, muy rápidas. Hay jugadores que tienen una gran destreza en una de las dos. En mi caso, un desastre total en partidas rápidas. No clasifico en esa modalidad, y sobre todo cuando tenía muchos otros errores. Por ejemplo, pensar lo innecesario, que no sé, seguramente en el público a nadie le pasa eso, pero pensar lo innecesario es un hábito bastante, digamos, malévolo para todo esto que llamamos el ajedrez o cualquier otra disciplina, porque piensas tantas veces lo mismo que finalmente no decides. Eso es otra cosa. Lo que más también me quería comentarte es lo interesante, y es cuando uno aprende como ajedrecista a pensar ordenadamente. Ya las cosas, ordenarlas es difícil, pero las ideas todavía más. Y creo que una de las grandes ventajas que trae el ajedrez es que se enseña a pensar ordenadamente, una después de otra, es decir, una partida después de otra partida, pero igual una jugada tras otra jugada. Un entrenador que tuve sabiamente me decía: cuando tengas ruido en el corazón, no vengas a jugar torneos, porque perdía todas las partidas. Es decir, creo que hay que tener un equilibrio en toda esa parte emocional para que también el cerebro funcione muy bien. Sobre cómo Adriana aplica todo esto a sus alumnos en la Escuela de Preescolar Talentos en Bogotá, donde a los que no estaban esta mañana en mi conferencia se lo repito, el 100% de sus alumnos de 4 años, he dicho de 4 años, conoce el ajedrez, toca el violín y hace taekwondo. A las 5 de la tarde, en su conferencia, Adriana explicará todo eso. Pero ahora vamos a ampliar un poco esta idea de cómo para los ajedrecistas el ajedrez es una especie de lenguaje materno. Y lo vamos a ver con unas imágenes que rompen por completo con la imagen tópica del ajedrez, es decir, 2 personas casi inmóviles durante horas. Vamos a ver cómo se puede jugar al ajedrez muy bien a 2 movimientos por segundo. Carlsen, el campeón del mundo, tiene 30 segundos en su reloj y va a hacer aproximadamente unos 60 movimientos en 30 segundos. Okay. Da starter vi game med E4-bonde. Den kommer med kongegambit. Hvis den blir mottatt, eller ikke mottatt. Det blir mottatt. Les entendemos que están hablando de un gambito, no percibimos el sonido excesivamente bien desde lo que es la cabina, lo sentimos muchísimo, no puede traducir el vídeo. Glemmer å flytte kongen, så kan
Y desafortunadamente creemos que además que hablan en holandés al margen de no poder oírles. Lamentamos mucho no poder hacer esa traducción. Det er mulig. Fantastisk bilde for opposisjon. Bueno, técnicamente lo que ha pasado es que como el rival de Carlsen se ha quedado con el rey solo y a Carlsen se le ha acabado el tiempo, la partida se declara tablas porque alguien no puede ganar solo con el rey no se puede dar mate, ¿no? Entonces, de acuerdo con el reglamento, esa partida es tablas, pero lo importante es que Carlsen ha hecho unos 60 movimientos, hay algunos que no se han visto, o sea, el realizador cortó un trozo de la partida, Sí. pero yo calculo que en total son unos 60. Unos 60. ¿Esto lo puede hacer solo el campeón del mundo? No, lo pueden hacer los niños, los puede hacer todo el mundo, incluso nosotros, ¿no? No con la misma calidad, pero sí a la misma velocidad. Y más divertido. Lo importante es divertirse jugando ajedrez y de ahí en adelante la creatividad aflora. Diversión y creatividad van también de la mano. Esto ha sido tan divertido, me ha puesto como una moto, así que no resisto. Además, como acabas de decir hace un rato que tú juegas malas rápidas, ahora te voy a machacar ahí, ya ves. Por favor, Leoncho, no me puedes hacer esto, pero es muy divertido. Esto es un fin de fiesta, Hasta- fantástico. Se vale hacer barra, ¿no?